Bienvenidos a una entrevista veraz con Andrés Seminario, que la última vez se quedó en puntos suspensivos. Hace un año nos citamos aquí para analizar básicamente lo que había sido su experiencia de 6-7 meses como secretario de Comunicación del gobierno de Guillermo Lasso. Y después de eso ha parido este libro. Es una biografía, es una novela, es un tratado, es un manual, es una guía, es un compendio, es un dechado de sabiduría. Para quienes estamos cerca de la política y la comunicación, es una oportunidad de aprender más y saber mejor. Pero a partir de ese libro, La sociedad del relato, cómo se crean historias que seducen, venden o ganan elecciones, vamos a incidir en la coyuntura política del momento y luego remontarnos a las experiencias, lecciones y propuestas que aquí están. Entonces, empecemos por recordar dónde nos quedamos. Porque una buena estrategia sin una buena ejecución es solo una buena estrategia, en papel. Es decir, ¿no hay una buena ejecución? No. ¿Por parte de? Yo creo que, varias instancias, en realidad. Pero la principal es el presidente. Sí. Aquí estamos para hablar con franqueza. Él no está siendo un buen ejecutor. Y vamos a hablar con franqueza. Aristóteles decía que para persuadir, que es parte de la comunicación, necesitas 3 elementos: etos, logos y patos. Una reputación, unos argumentos y una emoción. 2 de esos elementos no están. El tema es que yo les diga a ustedes 4 hospitales es lo mismo que está bien o está mal. Carlos, en lo factual, 4 no está lo importante. ¿Cuántos se necesitan? 16, 20, 50 mil. ¿Qué dijo respecto a los 4? 1, 200. Hecho, le dijo Andrés Oppenheimer. Sí, pero lo importante era decir. Hecho eso. Sí, pero lo importante era decir, ya tienen algo más de salud. Eso era lo importante. Es que todo gobierno y toda persona que quiere persuadir tiene que entender que necesita estos 3 elementos: su reputación, su buen nombre o mal nombre, el hecho y la emoción. Saca 2 elementos y no funciona. Un año después, bienvenido Andrés Seminario. ¿Este gobierno sí ha entendido eso? Yo creo que en gran medida sí. ¿Y ese soporte de comunicación tiene contrapartida en la acción? Uno de los elementos aristotélico, el logos, tiene que ver con lo factual. Luego, hay un aforismo en publicidad que dice que la mejor publicidad no puede vender al peor de los productos. Usemos esa metáfora para contestar la pregunta. ¿Eso le será suficiente al gobierno para salvar su segundo semestre? Si estás pensando en términos de reelección, creo que tiene que ir un poco más allá de simplemente seguridad como elemento básico sobre el cual está trabajando. La seguridad es importantísima, es una de las primeras preocupaciones de los ecuatorianos, pero cuando vas a las encuestas, la seguridad está muy seguida del tema económico, del tema empleo. Entonces hoy es como un dualismo que tienes ahí sobre el cual debieras estar trabajando. Y la otra pregunta lógica es, habiendo esas carencias y esos vacíos, ido topic del escenario, ¿por qué no emerge ningún rival con perspectivas? Porque hay ahí un vacío enorme. Porque siempre hemos hablado en el mundo de la consultoría política y la comunicación política que los outsiders deben aparecer al final. Están esperando. ¿Es lo correcto? No lo sé. Tal vez no, porque efectivamente el espacio necesario de la oposición que necesitas para brillar. Todo héroe necesita un villano en un relato. Y de hecho el héroe lo es en la medida en que su villano es un villano fuerte. ¿Cuál es el villano hoy? ¿Quién es el villano hoy? Formidable. Mucho de eso lo pueden ustedes leer, releer, ver varias veces en un libro que para mí es la principal ventaja de lo físico y de los textos. Lo otro, espero que sea en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino.
Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Case de Autec Agrícola, Serviseguros, Pharmacies, Eni Lubricantes, CNT, Bankers Club. Bienvenidos a esta entrevista con Andrés Seminario sobre su último libro, La Sociedad del Relato. Está en Rayuela de Quito disponible, la librería de Mónica Barea. Pronto sabrán en cuál esté aquí. No se lo pierdan. Es una edición limitada además, inicialmente, y sobre todo con especial interés para estrategas políticos y comunicadores. Me voy a empezar a referir a algunos aspectos de él enseguida, pero antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Vito TVO, Extreme TV Cables de eso, canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV 194, Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví, 9 allá. Macro Digital nos pone en simultáneo en su cablera en todo Estados Unidos y además en una serie de medios nacionales, incluido Galápagos, que tienen aquí. Ustedes pueden ver la identificación de los principales en pantalla. En radio, las dos mayores de cobertura nacional. Radio Caravana 750M, Di-Blue 88.9 FM, solo que después del fútbol, no es exactamente a las 10 el sábado. Alborada 90.3 FM nos retransmiten en Babura y el reprise es en Extrema 92.5 FM, Cotopaxi, Tungurahua. Andrés Seminario empieza su libro con una cita de José Joaquín de Olmedo. Los hombres hábiles ambicionan convencer. Los hombres mediocres o sin talento no aspiran sino mandar. ¿Cuál de los dos fue Guillermo Lazo? Pregunta inesperada. Pregunta inesperada. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál de los dos es Daniel Noboa? Yo creo que en ambos casos hay ciertas particularidades que los identifican como lo uno o que los identifican como lo otro. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que debemos entender el país como una suerte de colcha de Breguet, donde tienes muchas audiencias. Lo que para unos es autoritario, para otros no lo es. Lo que para unos es persuasivo, para otros no lo es. Luego, el ejercicio del poder hoy por hoy es muy complicado desde la perspectiva de la comunicación. Y muy diversificado. Absolutamente. Y a la vez, eso facilita la segmentación, la captación. ¿Debemos verlo así también? Eso complica la polarización, diría yo, Carlos. Porque cada uno de estos segmentos es mucho más estricto, específico y emocional respecto a qué es lo que sigue y qué es lo que rechaza. Ok, pero aquí hay una clave que Andrés cita en la introducción de su libro que hace él mismo. Página 18. Cuando alguien comunica bien, cuenta una historia y conecta, logra que el protagonista de la historia sea apreciado. Ese protagonista puede ser usted. Andrés, un candidato, un gobierno, una idea, una marca. El amor es genial. El amor consigue ventas para las marcas, votos para el candidato, feligresía para la iglesia, fondos para la innovación, devoción para los equipos de fútbol y el poder para influir en las decisiones de otras personas. El presidente actual está consiguiendo básicamente solo amor del electorado que sabe que lo puede reelegir, que es el 16 a 35. El presidente está trabajando sobre ese amor, pero creo que en ciertas instancias está también trabajando sobre la versión odio. Y aquí hay una particularidad interesantísima que estamos viendo en este gobierno en particular, Carlos, y es que la humanidad siempre ha vivido en este eje odio-amor. Las conquistas, las guerras, más allá de territorios, tienen que ver con historias vinculadas a odio-amor, desde las helénicas hasta las cruzadas. Perdón, con una precisión ahí, él quedó en no ser anti nada, sino... Sí, pero ha cambiado en el camino. Ajá, ¿por qué? Porque necesita tener un villano. Todo héroe necesita un villano. Toda historia vive por el drama. Si no hay drama, no hay historia. ¿Y el villano es? Hoy tienes varios villanos. Revolución Ciudadana, Verónica Abad, la inseguridad,
los problemas de desempleo. Es decir, él mutó correctamente al pasar del pro, que no tiene techo, A usar anti. al pro y el anti, no son excluyentes. ¿Y cuál es la variable adicional en este gobierno? El meme. A diferencia de los anteriores, hoy tienes una suerte de amortiguador. Tienes amor, odio, tienes un amortiguador que es lo lúdico, que es lo divertido, que te permite, cuando no está caminando lo uno y tienes que ese contexto general pasarlo a la versión negativa, usas el humor. ¿Y qué pasa cuando usas el humor? Las barreras psicológicas de tu audiencia bajan. Entonces no lo ves como un ¿qué pasó aquí? No hay una disonancia cognitiva, no dices, Correcto. antes era blanco, luego es negro, ¿qué pasó? Hay un ataque que termina generando empatía. Absolutamente. Eso es Pero una va por el virtud del camino. comunicador, esa es la planificación de su estrategia. Esto es casual, esto es deliberado. Nada es Guido casual. Robert, no. Nada es casual y creo que un detalle que debemos analizar en este régimen en particular es la capacidad que tiene el presidente y su equipo de hacer piezas de comunicación en donde tú creerías que el presidente sale mal, pero es que no somos audiencia. Con la advertencia que ha hecho Andrés de que eso es bueno, pero no es suficiente, aunque lo hizo en sus palabras. Ahora, este primer capítulo introductorio concluye en algo que se llama 8 lecciones claves del primer acto. Y yo quiero leer cada una y pedirle que haga una breve explicación. 1. Usted vive en una sociedad que privilegia los relatos, es la sociedad del relato. Desde el inicio de la humanidad estamos diseñados neurológicamente a guardar información en formas de historias. Los relatos crean iglesias, tradiciones, países, mitos, monedas, candidatos, equipos, marcas comerciales, hábitos y su propia identidad. Crean. El mundo real no existe sino en tu cabeza. Luego hay miles de millones de mundos reales. Un buen relato cuenta una historia, capta la atención y conecta. Es un transmisor de emociones y nos conectamos a través de Y emociones. aquí hay una nueva que rebasa lo que yo aprendí y con lo que yo crecí. Comunicar es transmitir. No. Andrés dice, comunicar es conectar. Correcto, Y eso es, es conectar. ¿qué significa conectar? ¿Qué implica conectar? Encontrar una instancia de empatía entre el emisor y el receptor que hace que el receptor esté de acuerdo con el emisor y viceversa. Lo dice en Es el punto doble 5. vía. Para conectar con su audiencia, y esto que es tan simple, lo desarrolla después. Disculpen, yo estoy fascinado con el libro y se lo dije al autor y por eso lo invité. Y espero que ustedes se prendan también de esta experiencia y aprendan de esta experiencia. Si no, ustedes se lo pierden. Para conectar con su audiencia, usted debe conocer cómo funcionan la atención, la percepción, los sesgos y las historias en el cerebro humano. He traído un par de ejercicios para mostrarte por qué todos estamos sesgados y el sesgo más grande es decir no estoy sesgado. A ver. Se llama efecto Dunning-Kruger. A ver. ¿Lo hacemos de una vez o quieres terminar esa parte? Terminemos esta parte. Todos tenemos una historia, 6. Todos tenemos una historia. Usted es protagonista de la suya. Gabriel García Márquez decía que el mundo se divide entre quienes saben contar historias y quienes no saben contar historias. 7. Si usted no cuenta su propio relato, este es el más contundente de todos. Otros inventarán su relato por usted. La ausencia de comunicación no significa que no se comunica, significa que alguien está haciéndote el mal favor de decir quién no eres y qué no haces. Y el 8. Usted puede aprender a construir relatos estratégicos, deterministas, deliberados, que controlen las narrativas del mundo exterior y de su mundo interior. Aquí la palabra controlen es la que me sacude. A través de esta construcción de este tipo de relatos se puede controlar narrativas, o sea, lo que la gente cree y piensa en el mundo exterior. Totalmente, sí. Y no es un libro de autoayuda. Correcto. Pero sí, estamos en la capacidad de, y tampoco es un libro de metafísica, ni de física cuántica, pero lo que tú piensas afecta tus experiencias. Yo creí que antes lo hacía eso la publicidad. Y ahora resulta que lo hace un buen relato que no tiene la ventaja reiterativa de la publicidad,
aunque goza de la credibilidad que no tiene la publicidad, porque todos saben que es pagada y que es sesgada. Barthes decía que el relato es omnipresente, está en la publicidad, pero también está en nuestra conversación, está en un chisme del barrio. El 80% de nuestras conversaciones son rumores y son historias. ¿Siempre fuimos la sociedad del relato? De acuerdo a muchos autores, sí, yo estoy convencido hoy más que nunca que lo somos. Lo fascinante de eso es que ustedes van a ver cuando vean la portada del libro, después tendrán una aproximación, que a primera vista parece la última cena de Jesús con sus discípulos. Es la última cena de Jesús con sus celulares. ¿Ok? Y con mujeres en la mesa. Y con mujeres en la mesa, cierto, esa es la otra innovación. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se te vino esa idea? De hecho, es inteligencia artificial, está inspirada en la última cena de Da Vinci, uno de mis cuadros favoritos. Y cuando me puse a pensar en los temas que hablamos ahora, esta tecnología presente, está el tema género presente, y está, mira, desde que nos sentamos a conversar en las cavernas alrededor de una cueva, alrededor de una fogata para contar historias de cuidado con el diente de sable de león que te puede morder, hasta nuestros días, vivimos en historias, contamos historias. La pregunta es, ¿sabes contar bien tu historia? Es decir, hay una estrategia, está predeterminado. ¿Sabes qué quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo cuando cuentas una historia? Ok, ¿por qué lo pudo lograr en un libro? ¿Y no lo pudo lograr? Sí. ¿Y no lo pudo lograr en el gobierno? El cual fue secretario de Comunicación. Simple. Vamos un rato al pasado. Vamos a ver, ya. Veamos un testimonio de esa entrevista de hace un año. Una cosa es la realidad, lo que sí sucedía. ¿Y qué sí sucedía? La transmisión de información, la transmisión de mensajes, incluso la transmisión de valores. Pero esa transmisión de mensajes, valores e información es informar, no es comunicar. Correcto. Si vamos a la raíz eso es pasar datos. Tal cual. Si vamos a la raíz etimológica de comunicación, comunicación tiene que ver con compartir, con hacer algo común, y tiene que ver con transmitir información de manera completa, transmitir mensajes de manera transparente, transmitir valores en doble vía. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no estaba pasando lo uno. Se estaba informando, sí, no se estaba comunicando. Correcto. Hay varias barreras, Carlos. El idioma, eventualmente, pero hay diferencias culturales, estereotipos marcados, se desconocían las audiencias, se desconocían las necesidades de las audiencias, había algo de apatía en la sociedad, hay todavía, se criticaba la desconexión con la ciudadanía, falta de atención. Mira, detrás de todas estas opciones limitan ese proceso entre informar y comunicar. Yo hubiera creído que todos los ecuatorianos éramos sobre todo visuales, nos movíamos en el campo de lo visual. Resulta que no. Solo el nivel socioeconómico alto es visual. Los demás son kinestésicos, que lo que nos mueven no son imágenes, nos mueven emociones, sentimientos, movimientos. Un año después, Andrés Seminario, ¿qué le falta a esa explicación? ¿Con qué la complementarías? Buena pregunta también. Menos día a día y más pensamiento de largo plazo en la ejecución. El problema es que Carondelet absorbe, y los problemas del país te absorben cuando eres funcionario. Lo urgente te saca de lo importante. Totalmente. ¿Y eso cómo se puede resolver? ¿No se arregla creando dos unidades distintas, una que esté en la crisis del día y otra que esté en la visión de largo plazo? Esa es la teoría, así funciona en otros países, definitivamente estoy de acuerdo con ella. Es más, yo iría un paso más adelante. Parte de la argumentación del libro tiene que ver con estudios neurocientíficos. Hoy, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, tienen unidades de ciencias del comportamiento dentro de las instancias del Ejecutivo para entender cómo funciona, porque el 99.9% de las decisiones que tomamos son subconscientes. Ahora, esas no salen en un estudio. ¿Cómo funcionas tú? A mí me parece un desperdicio y a la vez una ventaja para nosotros simplemente como lectores, que todo ese legajo de aprendizaje se quede en un libro
y no en un próximo gobierno. ¿Descartas esa opción? Lo conversamos en ese programa y te dije que no la descarto para nada. Una tercera Secretaría de Comunicación no está descartada. Que creo que sería el periodo más productivo, Andrés Seminario. A la tercera va a la vencida. No pensemos como los taurinos que no hay quinto male. Cuando volvamos lo que nos quiso ilustrar al principio, que necesitaba comenzar así yo, con esta intensidad y si quieren este desorden, para tratar de transmitirles en muy poco espacio lo mucho que hay aquí. Y no descarten que hagamos capítulo 2. Ya volvemos. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Arranca mamá por la banda y rápidamente establece señal con la abuelita. Papá se busca el espacio y cubre todo el frente. La hermana se tiene confianza y conecta de larga distancia. ¡Sí! ¡Vamos por más! ¡Felicitaciones! Mantuvieron la conexión en todo momento. Definitivamente la mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT lo lleva a Estados Unidos para apoyar a la TRI. Si eres cliente CNT o contratas nuestros servicios, participas por pasajes más entradas. Ser CNT es ser ecuatoriano, sponsor oficial de la TRI. Términos y condiciones en cnt.com.es. Cuando volvamos, el ejercicio que nos acaba de proponer Andrés Seminario en el primer bloque y vamos a desarrollar en el segundo. Eni Lubricantes, protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes, trabaja constantemente para tu satisfacción. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. La libertad de llevar tu camino como una fuerza de la naturaleza. Con toda la tecnología y comodidad para desafiar al mundo y cumplir tus sueños. Con la potencia para llegar a donde tú quieras, enfrentando los retos de la vida. Trabajo y diseño van de la mano, con toda la seguridad que te brinda esta camioneta. Power. Fuerza y poder sin límites. Modelo 2025. Disponible con blindaje. Ambacar. Esta es una entrevista de 60 minutos con Andrés Seminario sobre su enésimo libro, creo que es el cuarto, La sociedad del relato, cómo se crean historias que seducen, venden o ganan elecciones. Y verán ustedes después de esta conversación que también lectores. Les recuerdo que es posible gracias al auspicio de Case, de Autec Agrícola, Serviceguros, Eni Lubricantes, Pharmacies, CNT y Bankers Club, desde cuyo piso 33, más que emitimos, grabamos el programa. Vamos con el ejercicio anunciado. Mira estas 2 palabras. Bananas, vómito. ¿Qué te inspira? Rechazo. ¿Por qué? Porque asocian la banana con el malestar estomacal, con el vómito. Exacto, pero en realidad son simplemente 2 palabras. Si le sacas el significado son 2 palabras. Kahneman decía, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, decía que luego de leer bananas y vómito, el cerebro automáticamente asumió una secuencia temporal y una conexión casual. ¿Ya? ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que la manera en que registra tu cerebro la información es a través de la historia, producto de la experiencia que tienes vinculado a la palabra banana o vinculada a la palabra vómito, sí, o a ambas. ¿Con qué asocias una palabra es determinante para ver porque qué emoción te genera? Porque las experiencias que guardas no son memorias. Esto de
tiene memoria fotográfica, no es fisiológicamente ni neurológicamente real. Ok. Tú lo que guardas son significados, porque esto es lo importante para el cerebro. ¿Ya? Ese era lo uno. El otro decía dos cosas. La otra era... La otra, esos significados se construyen a través del relato. Y creo que esto sí lo has visto, pero ¿qué ves en esta animación? Hay varias figuras geométricas allí. Pero veo un rectángulo con un triángulo adentro que entra y sale. Cuando hicieron este ejercicio ante personas, la gente en un 78% dijo, a ver, es un triángulo y un círculo que tienen una relación amorosa y luego hay un momento de abuso de uno respecto al otro y luego hay un momento de odio. Y antromorfizaron las figuras. Muchos años después, esto es un estudio que está, de hecho lo puedes ver, este es de 1944, está en YouTube también. Correcto. Hicieron el ejercicio en la década de los 80s con personas y con computadoras, y a las personas les dijeron, ¿qué ves? Y contaban la historia de un círculo siendo afectado por dos triángulos. ¿Y las computadoras qué dijeron? Vemos dos triángulos, un círculo y un rectángulo. ¿Por qué? Yo sé, es una computadora. Entonces, porque las computadoras no tienen la capacidad de ir construyendo estos significados. Ese es el poder que tienen los relatos. ¿Y cómo se puede aprovechar ese poder del relato? Marca política X, nombre Pepito, corrupto, empiezas a construir una construcción. Dependerá de los niveles de credibilidad que tiene el emisor para que esa construcción sea guardada en la audiencia como cierta o falsa. Y por lo tanto, llegaste al punto clave, como cierta o falsa. ¿Cómo puede discriminar hoy día, que es el mundo de la inteligencia artificial, el reino de las fake news, el receptor de un mensaje entre la veracidad de lo que recibe y la falsedad de lo que le llega, hecho tan bien que parece auténtico y cierto? El cerebro no puede distinguir ficción de realidad. A mí no me preocupa la inteligencia artificial en la medida que exista la creatividad humana. Claro. Para que funcione la inteligencia artificial tienes que ponerle un prompt, tienes que ponerle una indicación, tienes que explicarle cómo funcionar. Y hasta ahora hay un componente que la inteligencia artificial no tiene. No dejan de ser ceros y unos. Y nuestro cerebro no es una máquina que procesa información en base a ceros y unos, sino incorpora emociones. ¿Y qué pasa con la tecnología artificial generativa? Que es esa que sí aprende. Pero todavía no puedes incorporarle dos cosas. Uno, la capacidad de generar una emoción. Y dos, dado que no puedes generar una emoción, no puedes generar concienciación de sí misma. Claro, han habido películas de ciencia ficción en donde las máquinas dicen, no, yo no, Total Recall, no me acuerdo cuál es. Una de ellas, iRobot también. En donde el robot empieza, y lo que quiere evitar es que lo desconecten para no morir, porque tiene conciencia de sí. Pero no hemos llegado en la vida real a esa instancia todavía, en donde las conexiones que hace el computador lo lleven a creer que es un ente por sí, a diferencia de nosotros. Nuestras conexiones neuronales nos llevan a pensar acá, yo soy yo. Y ahí podríamos hablar de toda la filosofía de no existe el yo y demás, pero no nos vamos a meter en ese mundo. Por eso decía que construyen países, construyen monedas, construyen religiones. Los relatos hacen eso. Por lo tanto, no existen. Ayúdame, Señor. O sea, ¿qué hago? Puedo terminar siendo preso de un relato tan bien construido pero falso. O puedes aprender a construir buenos relatos. Cosa uno. Y cosa dos, una vez que sabes que estás bajo la influencia de un relato, puedes entender y ser más crítico en el proceso de pensamiento. Ok. Y a propósito de esto, un título que me llamó la atención porque va contra todo lo que hasta ahora se está diciendo. Es más, que algunos políticos repiten con gran reverencia, como si fuera una ley infalible. Dicen, el dato mata relato. O más corto, dato mata relato. Parte 3, el capítulo se llama Esta data no persuada, y Andrés Seminario encabeza diciendo, el dato no mata al relato. Explica. El dato no mata el relato. Los números, las cifras, las estadísticas no son persuasivas. De hecho, no. Aunque uses gráficos, aunque las demuestres, No importa. aunque las soportes. No persuaden, no persuaden. ¿Qué persuade? El relato. Entonces, lo que debes hacer es incorporarle a esa cifra una historia. Una de las entrevistas que veíamos hace un rato, yo te decía, el tema no es cuántos hospitales, sino qué significan eso. De nuevo, están en los significados. Te pongo un ejemplo
concretísimo. En el año 2000, el negocio de la lucha libre en Estados Unidos estaba perdiendo audiencia. Entonces, para mejorar la sintonía, una compañía que se llamó World Championship Wrestling decidió mostrarle al público los guiones de las luchas, las coreografías. Y la gente descubrió que la lucha libre era más una danza, un teatro, como decía Bartés, correcto, y mucho menos una pelea de verdad. ¿Qué pasó? Correcto. Y la gente va tras las historias y los relatos y la simbología de cada protagonista que se convierte en un actor más allá que un golpeador. Yo no me enganché nunca con la WWF, soy de la época de Titanes en el ring, y mi héroe era el Caballero Rojo. Eso lo dice también Andrés en el libro. Él es de la época de Titanes en el ring. Martín Caradaquian. Y estoy seguro que algunos de ustedes que me ven se pueden conectar con esa historia. Tú no querías saber qué estaba pasando. Es más, hubo una presentación de Titanes en el ring en el Coliseo cerrado en Guayaquil, no recuerdo qué año, claro, mi papá me llevó, y una de las cosas... 30 años atrás. Sí. Una de las cosas más curiosas fue, de pronto hay una interrupción y entra un sujeto con una marqueta de hielo. Y no pasó nada más, entró y salió. Y siempre me quedé con la duda de, ¿qué rayos hacía el señor con la marqueta de hielo? ¿Qué hizo mi cerebro? Empezar a construir historias a medida que fui creciendo. El de la marqueta de hielo quería llamar la atención, quería vender la marqueta de hielo. No, era el hielo para las heridas de lo que se golpeaban ahí. Y luego descubrí que no se golpeaban, que era show, y dije, ¿qué está pasando? ¿A qué me lleva eso? A que las historias son dinámicas. A medida que vas adquiriendo experiencias nuevas, vas cambiando las historias que tienes en tu imaginario. Y volviendo al libro, lo fascinante es que después de todo esto, Andrés llega a lo que denomina quinto acto, 69 y medio, el número 69, en cierta cultura machista, tiene una connotación sexual, por una de las posiciones equivalentes. El señor le pone 69 y medio, averiguaré por qué. 69 y medio lecciones para comunicar mejor. Y ahí hay una serie de aspectos fascinantes en los que quiero indagar al volver. Por ejemplo, la 18, la gente privilegia likes sobre veracidad, algo que de alguna manera hemos tratado. El contexto manda, por ejemplo. Después, en la parte 2, el político debe ser capaz de predecir, esta es la cita más fascinante que hace Winston Churchill. El político, yo no sabía que era de Churchill de paso, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Con más volvemos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar... o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Andrés Seminario ha tenido comparecencias recientes en otros programas de un formato distinto que resulta mucho más cómodo si quieren desarrollar una idea completa. Esta es una entrevista muy ágil, si no quieren atropellada, que busca mantener su interés, pero a veces no necesariamente desarrollar ciertos puntos. Veremos cómo él desarrolló uno. Bienvenidos a la línea Formal JX de Case.
con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. En una comparecencia reciente, si no me equivoco, fue mayo 8, ante los Pons, así le digo yo a María Sol Pons y a su padre, que tienen un programa en Vito TV denominado La Letra Colorada. Andrés Seminario respondió a un tema: ¿qué tan complicado es manejar la comunicación en esta era moderna? Estos juguetes nos permiten llegar a mucha gente con muchas historias, pero yo creo que lo de fondo, lo que debiéramos realmente analizar es cómo procesas la información cuando te llega. Y desde esa perspectiva del cómo procesar la información, somos, yo diría que cerebros de las cavernas utilizando tecnología. No ha cambiado mucho la manera en que cada una de las distintas historias generan una acción o una inacción en las distintas audiencias, y va un poco por ahí. Y la segunda diferencia que debiéramos tratar es esta democratización, que es lo que genera. En el pasado, las polarizaciones eran, digamos que, territorio fértil para los gobiernos. Hoy para cualquiera que tenga una capacidad persuasiva y que tenga mucho acceso a difundir masivamente un mensaje, una historia. Allí hay dos ideas que quiero desarrollar. La primera, porque me siento aludido. Cerebros de las cavernas usando la tecnología. ¿Cómo los de mi generación, 69 años, o los de 60 en adelante, que pronto empezarás a hacer, pueden optimizar el manejo de la tecnología para procesar mejor estos relatos desbordantes? Ignorancia selectiva. No quieras saberlo todo, verlo todo, estar en todas las plataformas al mismo tiempo, porque es imposible. Y te va a generar ansiedad, y no es lo correcto. Y vas a terminar, por tus sesgos mentales, vas a terminar escuchando, aceptando y retuiteando o reenviando WhatsApps de las tías y las abuelas que están llenas de preocupación, pero de poca veracidad. Qué buen consejo. El otro, la democratización de la comunicación para cualquiera, no recuerdo la palabra exacta, que tenga capacidad de persuadir, creo que fue lo que dijiste. Eso significa que no basta tener la herramienta. Alguien que usando la herramienta le permita convertirse en un comunicador sin necesidad de un medio masivo, ¿cómo adquiere capacidad de persuasión? ¿Cómo descubre que la tiene, de repente no la utiliza? Leyendo el libro. Contando historias. Okay. Cuando ves los elementos de las historias, son, de acuerdo a la teoría, son casi los mismos. No importa la herramienta de transmisión. Hoy nos enfocamos demasiado en la tecnología. Las redes sociales están cambiando. Bueno, fue el mismo cambio que generó la tele en su momento, o la radio en su momento, o el diario en su momento, o la imprenta en su momento. Más acelerado, más avasallador, eso sí. Sí, pero piensa que las distancias son distintas en ese entonces y ahora, y la necesidad de información que requerías era distinta antes y ahora. También eso ha generado, y creo que este es un punto importante de hacer, que además tiene que ver con la comunicación actual de gobierno, es entender que los nuevos emisores, sobre todo oficiales, Guayaquil, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, son muy tácticos. Tienen una caducidad para los temas, no ellos, para los temas, muy corta. En el pasado, las catedrales se construyeron a través de los siglos y las iglesias estaban preparadas para soportar embates durante siglos. Hoy los embates duran 48, 72 horas y cambias de tema. Ok, conste. Él entró en el tema. Guayaquil,
Él entró en el tema. Guayaquil. Yo quiero saber por qué este señor, que es un maestro, y no es un halago, es una constatación, que es un académico, que es un estudioso de su campo, que es un inconforme y un explorador constante. Primero, no logra que sus equipos le entiendan con claridad lo que aquí está diciendo. Y segundo, dura tan poco en esos equipos. Fuiste nombrado director de comunicación del municipio de Guayaquil, renunciaste 2 veces, creo que la tercera ya te fuiste. ¿Qué pasó? ¿Por qué no duras en ninguna parte? En mi matrimonio, sí, estoy feliz. Ok, ese es el mérito principal. Porque las líneas, en casa tenemos claras las líneas rojas y no las cruzamos. ¿Y en el trabajo profesional? Tengo claras mis líneas rojas que no cruzo. ¿Y alguien te las irrespetó? Déjémoslo ahí. No hay como dar algún elemento más, porque cuando entraste al municipio, las expectativas de quienes te conocemos fueron enormes. Es decir, Andrés le va a dar un giro a esto de un tipo que necesita, como el alcalde Aquiles Álvarez, ese giro. Y duraste 2 meses. No, 22 días. Peor. Ok, batiste en mi récord. Yo en TC Televisión en 1998 duré 28, ya. y te enorgulleces de eso. Sí, porque fue firme en mis convicciones. ¿Y por qué no las negociaste antes? Creo que hubo creo que nos confundimos ambas partes respecto a qué podíamos conciliar y qué no. O pasó lo que me pasó a mí muchas veces. Me aceptaron las que yo necesitaba para tenerme adentro. Y una vez teniéndome adentro, para no seguir alimentando mi fama de inestable, intratable, etcétera, me las forzaban a cada rato. Y luego te fuiste y reafirmaste tu fama. Parte del etos, ¿no? Sí. Bueno, podrías decirse. ¿No eres inestable, Andrés? Soy inestable. Te pregunto, ¿no eres inestable? Las etiquetas son una construcción. ¿No eres inconforme? Totalmente, absolutamente. Y ¿No soy eres perfeccionista? intolerante con la mediocridad. Ah, bueno, ahí estamos. ¿No eres perfeccionista? Soy perfeccionista, soy Virgo. Y esto no sé si sea cierto o no, pero parte de lo que se dice de los Virgos es que somos perfeccionistas. ¿No eres neurótico? Neurótico no, soy adorable. Eres simpático, me consta. Cuando no conversamos de comunicación, ¿a dónde vas? ¿Ahora qué? 60 años. Este compendio de sabiduría, ¿qué? Compartir lo que he aprendido en el tiempo, el producto de las experiencias. De hecho, las experiencias negativas también te enseñan. Yo creo que esta es una particularidad del cerebro interesante. Le pones atención a quien gana la lotería, pero no te pones a pensar que junto a él hay miles de personas que perdieron. Pones atención a quien bajó de peso con la dieta milagrosa, pero no prestas atención a las miles de historias de gente que hizo la misma dieta, tuvo la misma disciplina, pero no tuvo éxito. ¿Va a haber un audiolibro de esto? Mi intención es que si a futuro hayan speaking engagements. Fenomenal. Ojalá sea en Guayaquil o en Quito. O afuera. Pero sí, nadie es profeta de su tierra. El primer ciclo de conferencias, sobre todo lo que está compactado, pero tan bien desarrollado en este libro. Y con eso volvemos respecto a la parte final, lo que les mencionaba, que son las recetas que él propone, encabezadas con esta portada tan sugestiva, o esta división del 5º acto, 69 y medio lecciones para comunicar mejor. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar.
O para comprar más. Puedes canjearlos por millas o dólares, porque ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Usted es quien cree ser en su historia, pero la sociedad del relato lo involucra en otras historias personales, comunitarias y nacionales. Usted no puede escapar de la influencia de un relato de la forma de noticias, stories, teorías conspirativas, rumores, bailes de TikTok, WhatsApp de la abuela, libros, películas o reality TV. Nadie puede escapar de la influencia de un buen relato, pero pocos podrían ser el protagonista. Hasta ahora. ¿Por qué? Cuando volvamos. A las 22 horas. ¿Y usted verifica cada cierto tiempo a ver si lo que le dicen es verdad? No, pues vamos a ver. Nosotros hacemos visitas en los hospitales para ver en qué estado están funcionando. ¿Intempestivas? Intempestivas y sin avisar. De lunes a viernes y domingos. Lo mío es la salud. La integridad de las personas es seguridad. Pero están valiendo de la atención de salud para corrupción. Entrevistas que hacen historia. Tuvimos la situación de estar al frente en la toma de las decisiones del TC. Yo me pregunto, ¿quién estaría enjuiciado y quién le respaldaría Usted, a esa persona? Derechos humanos lo señalarían como un asesino. Y preguntas que abren caminos. Estos 105.050 nuevos empleos para jóvenes, ¿son estables? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO. Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta, para mí, fascinante entrevista con Andrés Seminario sobre la sociedad del relato, que les recomiendo, y que cuando yo le preguntaba cómo hace alguien para desarrollar esa capacidad de comunicar o de persuadir, me dijo, lee el libro. En verdad, lean. Hay algunas cosas que él afirma entre las 69 y media lecciones para comunicar mejor, de las cuales quiero yo definiciones rápidas como las que enseñamos al principio. Lección 1. ¿Su estado natural es comunicar? Constantemente. Así no hables, estás comunicando, siempre. Ok. Nadie vive en un mundo racional porque las creencias les ganan a las razones. Totalmente. Yo te puedo mostrar evidencia que sea contraria a tus argumentos que las vas a rechazar, aún siendo evidencia comprobada. Un caso rapidísimo, Carlos. En 1995, un trabajador de una construcción se cayó sobre un andamio y había un clavo y cae su pie con la bota, cae sobre el clavo. El tipo se desespera en dolor, lo cogen en una ambulancia, lo llevan a la clínica. Le dolía mucho, le pusieron medicamentos para el dolor para extraerle la bota y luego sacarle el clavo. Le sacan la bota y descubren que el clavo había pasado limpiamente entre sus dedos. No había dolor, estaba en su cabeza. Formidable. Este me desconcierta, la lección 7. ¿La desinformación alimenta la desinformación? Sí. ¿Qué quiere decir? Fake news. Pones retweet y eso va a generar más retweets. ¿Por qué? Porque tiene mucha emoción. La diferencia entre la verdad de una información y la falsedad de una fake news tiene que ver con los adjetivos, calificativos, superlativos, sobre todo. Y un poco lo desarrolla en la lección 9. La información es poder, pero la desinformación también es poder, porque en el cerebro, y lo había dicho ya antes de que Andrés, es igual ficción o realidad. Totalmente, y de hecho tenemos tenemos casos en la historia de la humanidad donde la desinformación fue construyendo historias que a veces incluso se estudian en los libros de texto y están erradas. Lección 10. ¿El poder de la información mueve el liderazgo de un sujeto a otro? Sí. ¿A qué me refiero? Esta transmisión de emociones, al empoderar a una persona, estás transmitiendo
Estás transfiriendo esa capacidad de decisión en esa persona. Y eso es poder, la capacidad de decisión. Por eso no lo hemos tocado, brevemente, sostengo que la democracia es una construcción narrativa también. La gente quiere estatus. Esto me recuerda, por lo menos para mi generación, con la gente emula hacia arriba, ¿es verdad? Es correcto y no es la única manera de emular el estatus. Tú lo que quieres es que el grupo, la tribu, la comunidad en donde participas te reconozca como algo o como alguien. Y en esa misma línea, el estatus se gana o pierde en la gestión. Sí. ¿Eso es qué? Si no haces lo que dices que eres y haces, tu reputación se va a ver menoscabada, enervada, naturalmente. El 16, y tiene que ver con la sociedad del relato, y este es un aspecto más de aquello. Los relatos cambian las perspectivas, es decir, si yo tengo la concepción, el prejuicio, la percepción de que eso es malo, y hay un relato bien construido que me lo presente como bueno, ¿lo veré como bueno? Sí, porque no tiene que ver con tu evidencia. Rápidamente, el cerebro recibe de afuera estímulos sensoriales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo lo que hace es que desarrolla desde adentro hacia afuera, por así ponerlo, siendo metafórico, desarrolla predicciones y una suerte de estimación de factibilidad. Y eso se convierte en una experiencia. Te lo pongo de la siguiente manera. Penal. Eres el arquero. Ves que va a patear el jugador y antes de que llegue a patear, tu cerebro ya ha procesado y vistes al jugador y sientes la presión del árbitro y sientes la presión de los hinchas y decides votarte. Generalmente se votan a la izquierda o a la derecha. Cuando el 40% de los balones, hay un estudio que lo demuestra, van al centro. Si te quedases en el centro tendrías más probabilidades de taparlo. Pero tú no ves un arquero quedándose parado en el centro. Correcto. ¿Por qué? Porque tienes miedo al que dirá. Ok. Este es el más preocupante de todos, ya lo referí algún rato. La gente, la lección 18, la gente privilegia likes sobre veracidad. Y lo explica. Cada uno de estos capítulos o conceptos, lecciones, las desagrega el libro. Yo estoy haciendo que me las cuente él. La gente privilegia likes sobre veracidad. Qué grave es esta cuestión. Y dice por qué. Usted prefiere la gratificación de un like que la realidad de la certeza. Eso es demoledor. Porque la muerte social es más aterradora que la muerte física. Decía la profesora Brooke Harrington. Explícame eso un poco mejor. Te da más miedo dejar de participar de un grupo que está poniéndole likes o retweets a una historia, así sea falsa, incluso si dentro tuyo sabes que es falsa, pero prefieres que tu tribu diga, Carlos está dentro de la comunidad. Andrés, a ese nivel hemos llegado. Totalmente. Pero o sea, ya aplicando esto al electorado, podemos ser un electorado terriblemente manipulable. Sí, somos. ¿Y cómo nos pero no es de ahora. Sí, claro, pero ahora hay con la tecnología más posibilidades de multiplicar eso. Recuerda cómo no es de ahora, a ver. Porque desde el pasado es la forma en que está funcionando tu cerebro. Tenemos 35.000 decisiones diarias, 99.9 de ellas son automáticas. Lo dice Kahneman, lo dice Elisa Feldman-Barré y algunos neurocientíficos. ¿Cómo haces para que se den esas decisiones? Un mecanismo en tu cerebro está tomando decisiones por ti. Ahora, lo que quiero decir, si no me expliqué, es que siendo eso un fenómeno constante, dices muy bien, no es de ahora, es que por todos los desarrollos tecnológicos nos vuelve mucho más vulnerables a la manipulación, ¿o no? Sí, porque estás recibiendo algo así como el contenido de 174 periódicos diarios. ¿Cómo nos vacunamos? ¿Cómo nos blindamos? Primero, ¿cómo filtramos? Toma conciencia. Primero, toma conciencia. ¿Cómo tomo conciencia? Me diste una clave hace un rato. Sé selectivo. ¿Qué más? O sea, sí, ignorancia selectiva es el primer camino. El segundo es pensamiento crítico. No reacciones, piensa. El cerebro no está diseñado para pensar. El cerebro está diseñado para que sobrevivamos. Pensar es un proceso que genera un gasto enérgico en el cuerpo. Entonces, actuamos. ¿Sí ven qué fascinante la conversación? ¿Y si ven que esto solo se puede desarrollar sin las impertinencias de mi pregunta en una conferencia? Ojalá
sea eso lo próximo, aunque no sea en este programa. Quiero concluir con dos cosas. El pensamiento que me llamó la atención tanto Winston Churchill. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene. De explicar después por qué no ha ocurrido. ¿No es un profundo sentido cínico de la política? O sea, di lo que tengas que decir hoy y si después no sale así, busca la manera de justificarte. ¿Y lo dice un demócrata como Winston Churchill? La democracia es una creación de tu cerebro. ¿Otra vez? La democracia es una creación, un constructo del cerebro. De hecho, hoy bajo democracia se esconden muchos autócratas. Trump, Chávez. ¿Otro más? Nicaragua, Ortega. Gracias por no mencionar a Bukele. ¿Por qué no lo incluyes? Con tu opinión de Bukele quería cerrar. Es decir, más que con los símbolos y los significados del tono imperial de su mensaje del traje de libertador que se puso. Yo quiero un saco como ese. De los 3 besos que le dio a su esposa. Son símbolos, ¿eh? ¿De qué? De poder. Y no se lo ha ganado bien. No ha resuelto el cáncer de su país en 5 años, que la inseguridad, y reconocido que es lo único que ha hecho que la sociedad sigue enferma, y eso le da el derecho, esa democracia. Yo no le llamaría totalitaria, pero sí autoritaria. ¿En qué ha emprendido? Es como el amor. La conquista, la seducción te da derecho a muchas cosas, pero te da la obligación de mantenerla enamorada. Y no está haciéndolo. ¿A quién te refieres? A Bukele respecto a la democracia que tiene que enamorar. Es que no tiene que enamorar a la democracia, tiene que enamorar a sus constituyentes. La democracia, de nuevo, es una creación y sí lo está cerebral. Haciendo. Yo creo que sí, porque cuando bajan los números de qué tan importante o qué es la democracia para los latinoamericanos, habemos países, Ecuador incluido, en donde ya no es una variable tan importante. Gracias, Andrés Seminario, por su comparecencia, por su paciencia, por su tolerancia, por su agilidad en responder en un formato que a él no le es incómodo, algo que a ustedes puede que les incomode porque quisieran oír más de una misma idea y que no salte yo a la siguiente. Bueno, para eso lean el libro. Ya, este es un legado extraordinario. Yo me felicito de que me haya dado el honor de poner una breve reflexión mía en la contraportada y sobre todo por el privilegio de conocerlo y tratarlo desde 1998, en que lo encontré en una piscina de playas con el amor de su vida que lo sigue siendo, y con sus hijos, que creo que tuvo después y le fascinan, y con quien me he encontrado y he encontrado nunca en confrontaciones en este ejercicio de entrevistar políticos y conocer consultores políticos. Andrés, al borde de los 60, está en un estado que muy pocos alcanzan en esa edad. No solo madurez, cuestión que siempre estará lejano mía, sino sabiduría, cuestión a la que esta entrevista me ha permitido acercarme. Hasta la próxima, porque habrá un segundo match. Buenas noches. Este espacio Verás se emite gracias a Case de Autec Agrícola, Serviseguros, Pharmacies, Eni Lubricantes, CNT, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.